entró en el aula vacía, respirando el olor familiar de los libros y la tiza. Al otro lado de la ventana, la nieve de diciembre, poco habitual en El Paso, estaba cayendo, convirtiendo el desolado paisaje de Texas en algo casi navideño. Faltaban solo 3 días para el final del trimestre, y la mayoría de los estudiantes ya se habían ido a casa por las vacaciones de invierno. Colocó sus apuntes sobre la mesa y miró el reloj. Faltaban 20 minutos, el tiempo justo para ordenar sus pensamientos y ponerse de humor para trabajar, a pesar de la ansiedad que la había estado atormentando durante las últimas semanas. Waverly se arregló un mechón suelto de pelo castaño y se frotó las sienes. Últimamente se despertaba a menudo con dolor de cabeza, un signo inequívoco de estrés que intentaba ignorar. Le encantaba enseñar, sumergirse en el mundo de la literatura con sus alumnos, encontrar nuevas interpretaciones de textos antiguos. Era lo que le daba fuerzas, sobre todo ahora que las cosas se ponían cada vez más incómodas en casa. Su matrimonio con Elliot Brookfield duraba ya 10 años. 10 años que habían empezado con un encuentro romántico en la biblioteca de la universidad y que poco a poco se habían convertido en rutina y luego en la fría cortesía de dos desconocidos. Waverly no podía decir exactamente cuándo había crecido ese muro entre ellos. Quizá cuando Elliot por fin se había incorporado al negocio familiar y había empezado a pasar más tiempo con su padre y su madre que con ella. O cuando, después de 2 años intentando quedarse embarazada, decidieron hacer una pausa que se había prolongado imperceptiblemente durante años. El teléfono vibró, interrumpiendo sus cavilaciones. Waverly lo sacó del bolso. Un mensaje de Elliot. Llego tarde esta noche. No me esperes para cenar. Sin explicaciones ni disculpas. El típico mensaje de los últimos meses. Ni siquiera se molestó en contestar. ¿Para qué? Sus dedos abrieron automáticamente el calendario. Hoy era miércoles, 22 de diciembre. Solo faltaban 2 días para la cena de Navidad de Brookfield. Una tradición anual que Waverly había amado alguna vez, pero que ahora temía. Los primeros estudiantes empezaron a entrar en el auditorio, y Waverly se puso en modo profesional, dejando a un lado sus problemas personales. Sonrió mientras saludaba a sus pupilos y empezaba a prepararse para la clase. Doctora, Croft, la llamó Amelia, una de las alumnas más capaces. He leído el material complementario que me recomendó. ¿Puedo hacerle una pregunta antes de que empiece la clase? Por supuesto, Amelia. Waverly sonrió con más sinceridad. Eso era lo que realmente le gustaba de su trabajo. El interés genuino en los ojos de los alumnos, su sed de conocimientos. La hora y media de clase pasó volando. Hablando sobre el simbolismo en la literatura moderna, Waverly desconectó completamente de sus propios problemas durante un rato. Los alumnos estaban entusiasmados, hacían preguntas interesantes, e incluso los que normalmente se sentaban en los teléfonos inteligentes, hoy participaban activamente en la discusión. Esto es todo por hoy. No olvidéis que las redacciones deben entregarse al final de la semana, recordó mientras sonaba el timbre. Los alumnos empezaron a reunirse. Waverly vio que Amelia se quedaba, aparentemente a punto de hacer otra pregunta, pero luego cambió de idea y salió con los demás. El auditorio se vació y Waverly volvió a quedarse a solas con sus pensamientos. Recogió tranquilamente sus papeles, apagó el proyector y se dirigió a la salida. En el pasillo, su colega Bethany Parker, profesora de Historia del Arte, la llamó. «Waverly, cariño, ¿vas a ir al almuerzo de la facultad?» Bethany, una mujer brillante de unos 50 años, siempre era el alma de la fiesta. Ya, Waverly vaciló, recordando que había prometido asistir al tradicional almuerzo prenavideño de la facultad. «Por supuesto que iré». «Estupendo». Bethany la cogió del brazo. «Pareces cansada. ¿Va todo bien?» «Solo el final del trimestre», mintió Waverly. «Mucho trabajo». Bethany la miró atentamente, claramente sin creerla, pero no insistió. «Bueno, un buen almuerzo y una copa de vino eran la mejor cura para el cansancio». Se dirigieron al comedor de la facultad, decorado para Navidad. Waverly pensó que realmente era mejor que quedarse sola en casa, esperando a un marido que probablemente no llegaría hasta la noche anterior. El almuerzo resultó ser justo lo que necesitaba. Agradable compañía de colegas, conversación ligera sobre literatura, estudiantes y las próximas fiestas. Nadie le preguntó por su vida privada, y Waverly lo agradeció.
Llegó a casa sobre las 5 de la tarde. La casa de 2 plantas de los suburbios de El Paso la recibió con silencio. 10 años atrás, cuando ella y Elliot se habían casado por primera vez, esta casa le había parecido un sueño. Espaciosa, luminosa, con la gran biblioteca con la que Waverly siempre había soñado. Ahora parecía demasiado grande para 2 personas que apenas se hablaban. Waverly colgó su abrigo en el vestíbulo y comprobó la máquina del correo. Entre los folletos publicitarios y las facturas, vio un sobre con el logotipo de la cadena de restaurantes Brookfield. Dentro había una invitación a una cena de Navidad, como las que recibían todos los años. Aunque ella y Elliot llevaban 10 años casados, la suegra de Meredith seguía enviándoles una invitación formal todos los años, como si Waverly no fuera un miembro de la familia, sino un socio. Dejó la invitación sobre la mesa del pasillo y se dirigió a la cocina. Abrió la nevera, pero no tenía apetito. En lugar de cenar, se sirvió un vaso de vino tinto y se acomodó en su sillón favorito junto a la chimenea con un libro. Cuando sonó el teléfono, eran casi las 9 de la noche. Al ver el nombre de Lynn en la pantalla, Waverly contestó de inmediato. Lynn Talbot había sido su mejor amiga desde los tiempos de la universidad. Ahora trabajaba como abogada en uno de los bufetes más importantes de El Paso, el mismo que utilizaba la familia Brookfield. Hola Lynn, ¿qué tal te va? Waverly intentaba sonar alegre. Wave. La voz de su amiga sonaba tensa. ¿Estás sola en casa? Sí, Elliot está en el trabajo. Dejó el libro, intuyendo que algo iba mal. ¿Algo va mal? Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Lynn? No sé cómo decírtelo, dijo finalmente Lynn. Pero creo que deberías saberlo. Elliot ha venido hoy a nuestro bufete. Estaba consultando con Richard Hawk. Waverly apretó el vaso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Richard Hawk, eso es... Sí, es un especialista en divorcios, confirmó Lynn. Uno de los mejores del estado. Los vi por casualidad en la sala de conferencias. No me vieron, pero... Wave, a juzgar por los papeles de la mesa, eran papeles de divorcio. Waverly cerró los ojos. Extrañamente no sintió conmoción. En algún lugar de su interior, sabía que esto iba a pasar desde hacía tiempo. ¿Estás segura?, preguntó en voz baja. Segurísima. Sé que no debería decirte esto. Es una violación de la confidencialidad. Pero eres mi mejor amiga. No podía quedarme callada. Gracias. Waverly respiró hondo. ¿Sabes cuándo piensa lanzar? No he oído los detalles, pero... Wave, me temo que podría ser pronto. Puede que incluso antes de fin de año. Antes de Navidad. El pensamiento golpeó a Waverly como una descarga eléctrica. ¿Podría Elliot realmente ser capaz de arruinar así las fiestas? Wave, ¿estás bien? La voz de Lynn sonaba preocupada. Sí, solo estoy procesando información. Tomó un sorbo de vino, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Qué hago, Lynn? En primer lugar, necesitas un buen abogado. Puedo recomendarte a Elizabeth Kane. No trabaja en nuestro bufete, así que no hay conflicto de intereses. Y es muy buena, especialmente cuando se trata de proteger los intereses de las mujeres en la división de bienes. Bienes. Waverly se dio cuenta de que no había pensado en ese aspecto del divorcio. La casa había sido comprada en parte con la herencia de su abuela, pero estaba a nombre de Elliot. Había cuentas conjuntas, un coche. Lynn, ¿crees que...? Vaciló, intentando formular una pregunta. ¿Crees que se estaba preparando para esto de antemano? No lo sé, cariño, pero considerando a quién contrató. Richard Hawk es conocido por ser duro. Gana casos incluso cuando la ley no está del lado de sus clientes, y sus servicios valen una fortuna. Waverly recordó cómo, en el último año, Elliot había insistido en abrir cuentas separadas por conveniencia, cómo se había vuelto más reservado con las finanzas, cómo repetía a menudo que su madre administraba mejor los bienes de la familia. Meredith. Por supuesto, la suegra tenía que tener algo que ver en esto. Nunca ocultó su decepción por la elección de su hijo. Un profesor de literatura de una familia corriente no era el partido que Meredith Brookfield había soñado para su único heredero. Wave, ¿sigues aquí? La voz de Lynn la devolvió a la realidad. Sí, lo siento, solo estaba... pensando. Mira, tal vez debería venir. No deberías estar sola ahora.
No, está bien. Waverly se enderezó, sintiendo que el shock inicial daba paso a la determinación. Solo necesito tiempo para pensarlo. Pero tienes razón en lo del abogado. ¿Puedes darme los contactos de Elizabeth Kane? Sí, claro. Te los enviaré por mensaje de texto. Y Wave, lo siento mucho. Lo sé, suspiró Waverly. Gracias por avisarme. Te llamaré mañana, ¿vale? Waverly permaneció sentada largo rato, mirando el fuego de la chimenea. 10 años de matrimonio, y así es como termina. Consultas secretas con un abogado, planes a sus espaldas. Pensó en lo que le diría a Elliot cuando llegara a casa. ¿Se lo preguntaría directamente? ¿Fingiría que no sabía nada? ¿O simplemente haría las maletas y se marcharía sin esperar a que él diera el primer golpe? Una llave se introdujo en la puerta. Waverly oyó a Elliot entrar en casa, colgar el abrigo y quitarse los zapatos. Sus pasos sonaban en el vestíbulo, seguros, medidos, como siempre. Ahora entraría en el salón y la vería. ¿Qué leerá a ella en sus ojos? ¿Culpa? ¿Alivio? ¿O indiferencia, que era lo peor de todo? Waverly bebió un último sorbo de vino y dejó la copa sobre la mesa. ¿Estaba preparada para esta conversación? Number. Pero tampoco lo estaría nunca. Respiró hondo, haciendo acopio de fuerzas, cuando los pasos de Elliot cambiaron repentinamente de dirección y se dirigieron al dormitorio en lugar de al salón, sin mirarla siquiera. Algo se rompió en su interior en ese momento. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía planear un divorcio, arruinar su vida en común y seguir actuando como si no pasara nada? Waverly apretó los puños, sintiendo cómo la ira se acumulaba en su interior. No porque él hubiera decidido marcharse. Su matrimonio había sido durante mucho tiempo un cascarón, carente de sustancia, sino por la forma en que lo había hecho, a sus espaldas, a hurtadillas, preparándose para atacar cuando ella no estuviera preparada. Cogió el teléfono y abrió un mensaje de Lynn con los contactos de Elizabeth Kane. Si Elliot pensaba que ella aceptaría dócilmente lo que él le tenía preparado, estaba muy equivocado. Waverly Croft no se rendiría sin luchar. Waverly se despertó con el sonido de la lluvia tamborileando en el tejado. Elliot ya se había marchado. Su lado de la cama estaba frío y pulcramente maquillado, como si ni siquiera hubiera dormido aquí. En los últimos meses apenas se habían cruzado, ni siquiera en su propia casa. Él salía temprano, volvía tarde y pasaba el tiempo con sus padres o socios de negocios los fines de semana. Se sentó en la cama y miró la foto que tenía en la mesilla. Ella y Elliot en la playa de Santa Mónica. Los dos sonrientes, bronceados, felices. La foto había sido tomada hacía 5 años, pero le parecía que había pasado toda una vida. Waverly sostuvo la fotografía entre las manos, recordando el día en que se conocieron, una cálida tarde de primavera 12 años atrás. Estaba sentada en la biblioteca de la universidad, estudiando para un examen de literatura inglesa del siglo XIX. Elliot se acercó a su mesa y le preguntó si el asiento de enfrente estaba libre. Había muchos asientos vacíos en la biblioteca, pero eligió la mesa de ella. Elliot Brookfield se presentó con una sonrisa confiada, tendiéndole la mano. Alto, moreno y de ojos azules claros, parecía un príncipe de dibujos animados de Disney, demasiado perfecto para ser real. Waverly Croft, respondió ella, preguntándose por qué le hablaría un tipo así. Una estudiante de literatura corriente, vestida con vaqueros desgastados y un jersey holgado, con el pelo recogido en un moño descuidado. Estudiaba administración de empresas, preparándose para dirigir algún día el negocio familiar. La cadena de restaurantes Brookfield Grill, fundada por su abuelo y desarrollada por su padre. Pero esa noche buscaba material para la asignatura de literatura americana que había elegido como optativa. ¿Melville? ¿En serio?, sonrió ella, fijándose en Moby Dick entre sus libros. Lectura obligatoria. Se encogió de hombros con una sonrisa culpable. Sinceramente, llevo una semana peleándome con él. Quizá podrías darle algunos consejos al alborotador literario. Hablaron hasta que cerró la biblioteca y luego continuaron su conversación en una pequeña cafetería cercana al campus. Elliot resultó ser algo más que encantador e ingenioso. Bajo la brillante coraza de niño rico mimado, se escondía un conversador realmente interesante, con un inesperado sentido del humor y un amor por las viejas composiciones de jazz. 2 días después le pidió una cita.
Una cita de verdad con cena en un restaurante caro y paseo bajo las estrellas. Un mes después eran oficialmente novios. 6 meses después ella conoció a los padres de él. Waverly suspiró recordando aquella primera cena en casa de los Brookfield. Una enorme mansión en el barrio más lujoso de El Paso, muebles antiguos, lámparas de araña de cristal, cuadros que probablemente valían más que todo el piso en el que se había criado. Randall Brookfield, el padre de Elliot, era discretamente educado, el típico hombre de negocios tejano de la vieja escuela, alto, con porte militar y mirada atenta. Meredith Brookfield, en cambio, no ocultaba su decepción por la elección de su hijo. Observó a Waverly de pies a cabeza, ocultando a duras penas su desprecio tras una falsa sonrisa. A lo largo de la cena, fue haciendo preguntas, cada una de las cuales ponía de relieve la diferencia en la posición social de ambos. ¿Y a qué se dedican tus padres, cariño?, preguntó, a pesar de que Elliot ya les había dicho que el padre de Waverly era maestro de escuela y su madre trabajaba como enfermera. ¿Dónde está exactamente colegio comunitario en el que te graduaste antes de la universidad? Siguió otra pregunta, aunque la conversación versaba sobre algo totalmente distinto. Waverly estaba segura de que Meredith había comprobado todos sus antecedentes mucho antes de su encuentro, y conocía perfectamente las respuestas a aquellas preguntas. Después de cenar, cuando Elliot salió brevemente de la habitación, Meredith se acercó a ella con una copa de vino. «Sabes, cariño, mi hijo siempre ha estado encaprichado. En el instituto eran las deportistas, en la universidad las artistas bohemias. Ahora, aparentemente, es el turno de las futuras profesoras. No te lo tomes como algo personal, pero Elliot va a llevar el negocio familiar. Necesita un cierto tipo de esposa, con los contactos adecuados, la educación adecuada, la formación adecuada». Waverly devolvió la fotografía a la mesilla de noche. Todo había cambiado después de la boda. Los 2 primeros años habían sido casi perfectos. Habían viajado, establecido su hogar, hecho planes para el futuro. Pero poco a poco Elliot empezó a pasar cada vez más tiempo con sus padres, sobre todo con su madre. Meredith sabía ser encantadora cuando quería. Los invitaba a cenas familiares, le hacía regalos caros a Waverly, pero todos sus gestos, todas sus palabras, eran condescendientes. Era como si esperara que su hijo finalmente superara su encaprichamiento con una chica de clase media y eligiera a alguien adecuado. Waverly luchó contra esta influencia invisible durante mucho tiempo. Intentó ser la esposa perfecta. Apoyó a Elliot cuando su padre le cedió la dirección de uno de los restaurantes. Ayudó en la organización de las cenas de empresa, incluso trató de encontrar puntos en común con su suegra. Pero cada año que pasaba, el muro que los separaba se hacía más alto. Hace 2 años empezaron a intentar tener un hijo. Nada funcionó. Tras una serie de exámenes, resultó que Waverly tenía algunos problemas de fertilidad. No críticos, pero que requerían tratamiento. Elliot se tomó la noticia con inesperada indiferencia. «Quizás sea lo mejor», le dijo una noche cuando ella le mencionó su próxima cita con el médico. «No es un buen momento para tener un bebé. Estoy empezando a ampliar mi negocio. ¿Tú tienes una carrera?» Después de aquella conversación, no volvieron a tocar el tema de los hijos. Waverly siguió dando clases en la universidad. Elliot se sumergió en su trabajo y sus vidas fluyeron en cursos paralelos sin apenas solaparse. Waverly se levantó de la cama y se dirigió al baño. Al mirarse en el espejo, observó las ojeras y las nuevas arrugas en las comisuras de los ojos. Tenía 34 años. No era vieja, pero tampoco la chica de 22 de la que Elliot se había enamorado. Después de ducharse, bajó a la cocina a preparar café. Sobre la mesa había una pila de cartas que Elliot había revisado antes de marcharse. Entre los sobres vio una tarjeta firmada, «Con amor, Cordelia», con letra elegante y papel caro. Cordelia Hampton. Waverly conocía el nombre. Era la hija de Victor Hampton, propietario de una gran cadena de supermercados y antiguo socio de los Brookfield. La habían conocido en una recaudación de fondos hacía aproximadamente un año. Una rubia espectacular, con modales impecables y un linaje que se remontaba a los primeros colonos de Texas. La típica nuera de ensueño de Meredith Brookfield. Waverly cogió la tarjeta. Dentro había un breve mensaje. «Gracias por una velada maravillosa. Espero nuestro próximo encuentro». Sintió que se enfriaba por dentro. Una cosa era sospechar que tu marido se había vuelto frío contigo,
y otra muy distinta encontrar pruebas tangibles de su infidelidad. Pero incluso ahora, al ver esas pruebas, no sentía el dolor que debería sentir una esposa infiel. Solo fatiga y un extraño alivio. Ahora todo encajaba en su sitio. Waverly tomó un sorbo de café, reflexionando sobre la llamada de Lynn. Elliot estaba consultando a un abogado especializado en divorcios. Planeaba presentar la demanda antes de fin de año. Y ahora estaba quedando claro por qué. Cordelia Hampton, la pareja perfecta desde el punto de vista de Meredith. De repente, Waverly recordó algo más. Hacía unos meses, Elliot le había pedido que firmara unos papeles, explicándole que se trataba de una actualización rutinaria del seguro y de la cuenta bancaria. Ella había firmado sin leer demasiado, confiando plenamente en su marido en cuestiones financieras. Ahora esa confianza le parecía ingenua. Subió al estudio de Elliot, una habitación en la que casi nunca entraba. A diferencia del resto de la casa, que había sido decorada pensando en ella, el estudio había sido diseñado al gusto de Elliot. Madera oscura, muebles de cuero, minimalismo despejado. Waverly se acercó al enorme escritorio y abrió el cajón superior. Estaba vacío. Comprobó el segundo. Material de oficina, nada de interés. En el tercero había carpetas con documentos cuidadosamente firmados por Elliot. Impuestos, seguros, cuentas bancarias, bienes inmuebles. Sacó la carpeta de la inmobiliaria y la abrió. Dentro estaban los papeles de su casa, la misma que habían comprado hacía 8 años, parte de la herencia que le había dejado su abuela. Waverly miró los papeles detenidamente y se quedó helada cuando llegó a la última página. La casa estaba completamente a nombre de Elliot. La fecha del documento era de hacía 3 meses, exactamente cuando ella había firmado los papeles rutinarios. Cada vez más preocupada, abrió la carpeta de las cuentas bancarias. La misma historia. Habían cerrado la cuenta conjunta y transferido los fondos a la cuenta personal de Elliot. Recordaba vagamente haber firmado algo relacionado con el banco, pero Elliot le había explicado que se trataba de optimizar las finanzas familiares. En la carpeta del seguro encontró otro cambio. Su nombre había sido eliminado de la lista de beneficiarios de la póliza de seguro de vida de Elliot. En su lugar, ahora figuraban los padres de él. Waverly se hundió lentamente en la silla, sintiendo cómo la rabia aumentaba en su interior. Todo este tiempo, mientras ella intentaba salvar su matrimonio, Elliot se había estado preparando metódicamente para la ruptura, asegurándose de obtener el mejor trato posible. Y ella, la tonta ingenua, ni siquiera se había dado cuenta, confiando ciegamente en el hombre con el que había vivido 10 años. Meredith tuvo que ser idea suya. Elliot nunca había mostrado mucho interés por los asuntos financieros, pero su madre siempre había estado al tanto del capital familiar. Era ella quien podía decirle a su hijo cuál era la mejor manera de asegurar los bienes familiares antes del divorcio. Waverly devolvió los papeles a su sitio y cerró el cajón. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo afrontar esta traición? No tenía acceso a los recursos financieros de Elliot. No podía permitirse un ejército de abogados, pero tenía un as en la manga. Ahora conocía sus planes. Bajó las escaleras y cogió el teléfono. Los contactos de Elizabeth Kane que Lynn había enviado seguían abiertos. Waverly pulsó el botón de llamada, decidiendo que no había un momento que perder. Despacho de Elizabeth Kane, ¿en qué puedo ayudarle? Contestó una agradable voz femenina. Me llamo Waverly Croft. Necesito asesoramiento sobre un asunto de divorcio. Un momento, le paso con la señorita. Kane. Mientras sonaba la melodía de espera, Waverly se quedó mirando la postal de Cordelia que yacía sobre la mesa. Así que esto era lo que parecía el final de 10 años de matrimonio. Letra elegante en papel caro y documentos legales firmados con engaño. Señorita Croft, Elizabeth Kane. ¿Qué puedo hacer por usted? Mi marido planea solicitar el divorcio. Waverly se sorprendió de lo tranquila que sonaba su voz. Y parece que ya ha tomado medidas para dejarme sin nada. Necesito tu ayuda para evitar que eso ocurra. Lo comprendo. Kane sonó profesionalmente comprensiva en su voz. ¿Puedo preguntarle quién le aconsejó que acudiera a mí concretamente? Lynn Talbot, una amiga mía, dijo que usted es la mejor defendiendo los intereses de las mujeres en los divorcios. Ah, Lynn, sí. Hemos trabajado juntas en varios casos. ¿Cuándo sería conveniente que nos viéramos para una consulta? Cuanto antes mejor.
Waverly echó un vistazo al calendario que colgaba de la pared de la cocina. Hoy era 23 de diciembre. Solo faltaba un día para la cena de Navidad en casa de los Brookfield. Tengo una cita esta tarde a las 2. ¿Servirá? Perfecto. Waverly anotó la dirección de la oficina y dio por terminada la conversación. Miró a su alrededor. La casa que ella y Elliot habían montado juntos le parecía ahora ajena. Cada cosa, cada detalle del interior le recordaba que todo se había construido sobre una mentira. O quizá no todo. Quizá Elliot la había amado de verdad al principio de su relación, pero no pudo resistir la influencia de su madre y las expectativas de su familia. Waverly recordaba cómo había cambiado Elliot a lo largo de su matrimonio. Al principio habían sido pequeñas cosas. Había empezado a trabajar más, a hablar más a menudo de la importancia de las tradiciones familiares, del estatus, de la posición en la sociedad. Luego empezó a criticar su forma de vestir, su círculo social, sus ambiciones profesionales. ¿Para qué necesitas ese doctorado? Ya haces una gran labor docente, le decía cuando ella hablaba de seguir estudiando. Poco a poco se convirtió en un calco de su padre, igual de reservado, igual de obsesionado con el trabajo, con la misma actitud indulgente hacia las aficiones de las mujeres. Y en el último año parecía haber empezado a adoptar también los rasgos de Meredith, el mismo frío cálculo, la misma habilidad para la manipulación. El teléfono vibró, un mensaje de Elliot. Te recuerdo lo de la cena de Navidad de mañana. Mamá me ha pedido que esté allí a las 7 de la tarde. Waverly se quedó mirando la pantalla, incapaz de creer lo que veían sus ojos. ¿De verdad iba a fingir que todo iba bien? ¿O tal vez planeaba entregarle los papeles del divorcio allí mismo, delante de toda la familia? ¿Qué podía ser más humillante que recibir un regalo así en Navidad? No respondió al mensaje. En lugar de eso, empezó a prepararse para la reunión con el abogado, reuniendo todos los documentos que pudieran demostrar su derecho a una parte de los bienes familiares. Extractos bancarios, escrituras de la casa, pruebas de que era su herencia la que había servido como pago inicial para la compra de la propiedad. El reloj marcaba casi el mediodía. Le quedaban 2 horas para reunirse con Elizabeth Kane y poco más de 24 para la cena de Navidad en Brookfields. Una cena que, estaba segura, sería todo un éxito. Una cena que, estaba segura, marcaría un antes y un después en su vida. La mansión Brookfield resplandecía con las luces navideñas, convirtiendo la noche de diciembre en una postal de una revista de moda. Los arbustos perfectamente recortados a lo largo del camino de entrada estaban decorados con miles de luces centelleantes, y las ventanas del primer piso mostraban un enorme abeto cuya copa casi tocaba el techo. Waverly se sentó en el asiento del copiloto mientras Elliot aparcaba el coche. Sus manos cruzadas sobre el regazo temblaban ligeramente, pero su rostro permanecía sereno. Después de conocer a Elizabeth Kane, se sentía más segura. Al menos ahora sabía qué hacer cuando llegara la tormenta. ¿Estás preparada? Elliot apagó el motor y se volvió hacia ella. En la oscuridad del coche, su rostro parecía desconocido, ajeno. Claro, sonrió Waverly sacando el pintalabios del bolso y comprobando su maquillaje en el espejo. Como todos los años, esta noche se había preparado con especial cuidado para la velada. El elegante vestido azul marino acentuaba su figura. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño y un maquillaje impecable. No iba a darle a Meredith ningún motivo para criticarla. Esta vez no. Estás estupenda, dijo Elliot, y por un momento hubo un destello de sinceridad en su voz. Gracias, se abrochó el abrigo. No haremos esperar a tu madre. La puerta fue abierta por una criada, una chica nueva que Waverly no había visto antes. Aceptó sus abrigos y los condujo al salón, donde ya había invitados. Meredith Brookfield reinaba como siempre en el centro de la sala, vestida con un elegante vestido rojo que acentuaba su todavía esbelta figura. A pesar de acercarse a los 60, parecía 10 años más joven, gracias a las visitas regulares a un cirujano plástico y a un estricto régimen. «¡Por fin estáis aquí!», exclamó cuando los vio. «Elliot, cariño». Meredith abrazó a su hijo y apenas dignificó a Waverly con una inclinación de cabeza. Randall Brookfield, de pie junto a la chimenea con un vaso de whisky, fue más acogedor. Waverly le besó la mejilla. «Me alegro de verte. Estás preciosa». «Gracias, Randall».
sonrió ella. En 10 años de matrimonio, su suegro seguía siendo el único miembro de la familia Brookfield que la aceptaba de verdad. Waverly miró a su alrededor. Además de ellos, había otras 3 parejas, amigos íntimos y socios de los Brookfield, a quienes veía en estas cenas año tras año. Entre ellos vio a Victor Hampton, un hombre alto de sienes canosas, famoso por su cadena de supermercados. Y a su lado estaba Cordelia, una rubia perfectamente peinada con un vestido rojo casi idéntico al de Meredith. Debe de ser una coincidencia, pensó Waverly, pero algo le decía que difícilmente lo era. Waverly, querida, Meredith estaba de pronto a su lado. Permíteme presentarte a Cordelia Hampton, aunque creo que la conociste en la recaudación de fondos del año pasado. Sí, por supuesto. Waverly le tendió la mano. Me alegro de volver a verte, Cordelia. Igualmente, la voz de Cordelia era melosa, pero sus ojos permanecían fríos. ¡Qué vestido tan bonito! Gracias. El tuyo también es muy espectacular. Waverly observó lo perfectamente que combinaba el color del vestido de Cordelia con el de Meredith. Parecían madre e hija, o suegra y nuera. La conversación fue interrumpida por un camarero con una bandeja de champán. Waverly cogió la copa, notando cómo Elliot estaba inmediatamente al lado de Cordelia, susurrándole algo al oído. Bebió un sorbo, sintiendo el cosquilleo de las burbujas en la garganta. Necesitaría todo el autocontrol que pudiera reunir esta noche. «Todos a la mesa», anunció Meredith, y los invitados empezaron a entrar en el comedor. La mesa del comedor Brookfield era siempre impresionante. Una antigua mesa de caoba con capacidad para 20 comensales. Hoy estaba decorada con adornos navideños tradicionales. Velas, ramas de abeto y una fina vajilla de plata con el escudo de la familia Brookfield. Waverly se dio cuenta de que su sitio estaba al final de la mesa, más lejos de Meredith, que naturalmente se sentaba a la cabecera. Elliot estaba situado frente a Cordelia, lo bastante lejos de su esposa como para evitar intercambiar con ella, incluso miradas casuales. «¿Cómo va tu carrera de maestra, Waverly?», preguntó Victor Hampton, que casualmente era el vecino de su derecha. Elliot mencionó que trabajabas en la universidad local. «Sí, enseño literatura americana», respondió ella. De hecho, hacía poco le habían ofrecido la cátedra del departamento. Era cierto, el decano había hablado con ella la semana pasada, pero aún no había tomado una decisión definitiva. Ahora, sin embargo, la perspectiva de un puesto directivo le parecía especialmente atractiva. La independencia económica sería clave después del divorcio. «Oh, felicidades». Víctor parecía realmente interesado. «Es todo un logro». «La universidad pública está muy bien», intervino Meredith desde el otro lado de la mesa. De alguna manera ella siempre se las arreglaba para escuchar exactamente las partes de la conversación que podrían servir para un estilete. «Pero Víctor, ¿te acuerdas de Philippa Anderson, verdad? Es profesora en Harvard, una verdadera académica». «Mamá». Elliot tiró suavemente de ella y Waverly se sorprendió ante aquella repentina muestra de apoyo. Waverly es una profesora muy respetada y sus alumnos reciben regularmente becas y ayudas. «Por supuesto, querida», sonrió Meredith. «Solo digo que cada uno encuentra su propio nivel. No todo el mundo nace para hacer grandes cosas». Hubo un silencio incómodo en la mesa que rompió el camarero que trajo el primer plato, una exquisita sopa de crema de langosta. «Entonces, Cordelia», continuó Meredith, claramente decidida a cambiar de tema, «¿cómo va el trabajo del baile benéfico de primavera? Eres la jefa del comité organizador, ¿no?» «Va muy bien», sonrió Cordelia. «Elliot, por cierto, se ha ofrecido amablemente a celebrar el acto en su nuevo restaurante del centro de la ciudad». «¿En serio?» Waverly miró a su marido. «No sabía que íbamos a abrir un nuevo restaurante». «Es una decisión reciente». Elliot evitó su mirada. «Mi padre y yo firmamos el contrato de alquiler la semana pasada». «Qué interesante», tomó un sorbo de vino. «¿Y qué más pasó la semana pasada que yo no sepa?» Volvió a hacerse el silencio en la mesa. Randall tosió, percibiendo claramente la tensión. «Víctor, ¿has oído hablar del nuevo centro comercial que planean construir en la zona norte de la ciudad?» La conversación derivó hacia temas seguros: el sector inmobiliario, los negocios, el tiempo, la proximidad de las vacaciones. Waverly participaba poco, respondiendo cuando se le pedía, pero sobre todo observando.
Notó con qué frecuencia Elliot miraba a Cordelia, cómo Meredith asentía con aprobación mientras observaba sus interacciones, cómo algunos de los invitados intercambiaban miradas comprensivas. Lo saben todo, se dio cuenta Wyverly. O suposiciones. Esta cena es una especie de representación, un ensayo general antes del acto principal, su humillación pública. Cuando sirvieron el postre, el tradicional pudding de Navidad, Meredith se levantó con un vaso en la mano. Queridos amigos, como siempre me alegro de teneros en casa en Nochebuena. Este año ha estado lleno de muchos acontecimientos, tanto alegres como difíciles. Pero creo que el año que viene nos traerá a todos nuevas oportunidades, nuevos comienzos. Miró a Elliot y a Cordelia. Y tal vez nuevas alianzas. Waverly apretó los dientes. No podía haber sido una indirecta más transparente. Y ahora, continuó Meredith, sugiero que pasemos al salón para el intercambio de regalos. Los invitados se levantaron de la mesa y pasaron a la sala contigua, donde había regalos cuidadosamente envueltos bajo un enorme abeto. Waverly se detuvo un momento, terminando su vino. Sus propios regalos para la familia Brookfield ya estaban allí, entre otros. 3 cajas idénticas envueltas en elegante papel de plata, con cintas azul oscuro. Cuando entró en el salón, Meredith ya estaba a cargo del proceso de entrega de regalos, indicando a quién y en qué orden presentarlos. Como siempre, controlaba todos los detalles de la velada. Elliot, cariño, dijo, ¿por qué no empiezas tú? Parece que tienes un regalo especial para Waverly. La habitación se quedó en silencio de repente. Waverly exhaló lentamente, recuperando la compostura. Había llegado el momento. El momento que había estado preparando durante los 2 últimos días. Elliot se acercó al abeto y sacó una caja rectangular envuelta en papel rojo con estrellas doradas. Se volvió hacia Waverly y por un momento ella creyó ver una sombra de duda en sus ojos, pero pasó rápidamente sustituida por determinación. Waverly le tendió la caja. ¡Feliz Navidad! Waverly aceptó el regalo con una leve sonrisa, observando cómo todos los presentes la miraban. La caja era ligera, demasiado ligera para las joyas que Elliot solía regalarle por Navidad. «Ábrela ahora», sugirió Meredith con una sonrisa que no ocultaba el regodeo. «Todos queremos ver tu reacción». Waverly desenvolvió lentamente el paquete, intentando que no le temblaran las manos. Dentro había una sencilla carpeta de cuero oscuro. La abrió y vio exactamente lo que esperaba. Los papeles legales del divorcio que Elliot ya había firmado, con su firma resaltada donde era necesaria. Miró a su marido y luego recorrió la sala. Los invitados la miraban con expresiones que iban de la curiosidad a la satisfacción mal disimulada. Cordelia estaba junto a Meredith, ambas con medias sonrisas idénticas. Randall parecía avergonzado y no miraba en su dirección. Victor Hampton estudiaba su vaso de whisky, claramente incómodo. «Bueno», dijo por fin Waverly, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. «Este es sin duda un regalo inesperado». «Es lo mejor, querida», se adelantó Meredith. «A veces hay que aceptar que algunas alianzas no se hicieron para la eternidad. Siempre has sido una mujer sensata, ¿verdad? Podemos discutir los detalles más tarde, en privado», añadió Elliot, claramente avergonzado por la publicidad del momento, aunque él mismo la hubiera creado. «Cariño», se acercó Meredith, bajando la voz pero lo bastante alta para que los demás la oyeran. «Firma los papeles». «Ya está decidido. Mañana no serás nadie aquí». Waverly sintió que le subía una oleada de rabia por dentro, pero no dejó que se le notara en la cara. En lugar de eso, cerró con cuidado la carpeta y la colocó sobre la mesa más cercana. «Bueno, ya que estamos intercambiando regalos», se acercó al abeto y sacó 3 cajas plateadas idénticas. «Yo también tengo algo para ti». «Para ti, Elliot», le entregó la primera caja a su marido. «Para ti, Meredith», le entregó la segunda a su suegra. «Y para ti, Randall», le dio la última a su suegro. Los Brookfield se miraron, claramente confundidos por la calma de la mujer y los regalos inesperados. Habían esperado lágrimas, escenas, quizás súplicas, pero no esta ecuanimidad. «Qué tierno», sonrió Meredith tensa. «Pero de verdad no deberías haberlo hecho». «No, insisto». Waverly dio un paso atrás, mirándolos a los tres. «Ábrelo, por favor. Creo que os gustará». Randall fue el primero en tirar de la cinta de su caja, seguido de Elliot. Meredith, tras dudar un momento,
empezó a desenvolver el regalo también. Waverly observó sus rostros, memorizando cada cambio de expresión, de la curiosidad al desconcierto, luego a la comprensión y finalmente a la sorpresa y el horror. ¿Qué es esto?, susurró Meredith, sosteniendo la pila de documentos que Waverly había reunido durante los 2 últimos días con la ayuda de Elizabeth Kane. Son copias de documentos, respondió Waverly con calma, incluida una copia del poder notarial que supuestamente firmé cuando transferí los derechos de nuestra casa a Elliot. Es un documento muy interesante, sobre todo porque la fecha que figura en él es la del día en que estuve en Austin para una conferencia. Mi abogado cree que es una falsificación evidente. El rostro de Elliot palideció. Estaba revisando los papeles de su caja, pruebas de su infidelidad, incluidas facturas de los hoteles donde conoció a Cordelia, copias de mensajes, fotografías. También hay ahí información sobre la cantidad que tengo derecho a reclamar en la división de bienes, continuó Waverly, incluido el hecho de que el pago inicial de la casa se hizo íntegramente con mi herencia, así como los daños morales por la falsificación y el intento de fraude. Randall se hundió pesadamente en su silla, mirando el contenido de su caja. Documentos que demostraban cómo su mujer había manipulado las finanzas familiares, cómo había puesto sistemáticamente a su hijo en contra de su nuera, y muchas otras cosas que él podría haber sospechado, pero no quería admitir. ¿Cómo te atreves? Meredith fue la primera en romper el silencio, con la voz temblorosa por la rabia. ¿Crees que puedes entrar en mi casa y amenazarnos? No estoy amenazando a nadie. Waverly se encogió de hombros. Solo comparto información. Por cierto, mi abogada, Elizabeth Kane, te envía saludos. Me ha dicho que te diga que está deseando representarme ante los tribunales si no llegamos a un acuerdo extrajudicial. Al oír el nombre de Kane, Elliot se estremeció. Elizabeth Kane era conocida como una abogada que nunca perdía un caso de divorcio, sobre todo cuando se trataba de defender a la parte más débil frente a la manipulación financiera. Waverly, empezó Elliot en tono conciliador, no saquemos conclusiones precipitadas. ¿Siempre podemos discutirlo en privado? Oh, ¿ahora quieres discutirlo en privado? Levantó una ceja burlona. Después de entregarme los papeles del divorcio delante de todos tus amigos, después de dejar que tu madre me humillara durante años, después de tener una aventura con la hija del socio de mi padre, miró a Cordelia que parecía a punto de caerse por los suelos. Los invitados empezaron a moverse inquietos de un pie a otro, sintiéndose claramente incómodos en medio de aquella escena familiar. Quizá deberíamos irnos, sugirió uno de ellos. No, no, quedaos, sonrió Waverly. Ya que Elliot había decidido que nuestro divorcio fuera un acontecimiento público, ¿por qué no mantenerlo así? Se volvió hacia Meredith, que seguía agarrando los papeles como si fueran una bomba a punto de estallar. Sabes, Meredith, tenías razón en una cosa. Mañana dejaré de formar parte de esta familia, pero no de la forma que habías planeado. Waverly cogió su bolso. Ahora, si no te importa, creo que me saltaré el postre. Tengo una cita con mi abogado. Feliz Navidad a todos. Se dirigió a la salida sintiendo las miradas de todos los presentes. Nadie dijo una palabra cuando atravesó el salón. Waverly, la llamó Randall cuando ya estaba en la puerta. Waverly, espera. Se dio la vuelta y se encontró con la mirada de su suegro. Lo siento, dijo en voz baja. ¿No lo sabía o no quería saberlo? Preguntó ella en voz baja. Adiós, Randall. Al salir de la casa de los Brookfield, Waverly respiró profundamente el aire fresco del atardecer. El corazón se le aceleraba, la adrenalina le subía a la sangre, pero por fuera mantenía la calma. Lo había conseguido. Se había enfrentado a todos ellos en su propio terreno y había salido de allí con la cabeza bien alta. Sacó el teléfono y llamó a un taxi. No iba a volver a casa, no esta noche. Lynn le había ofrecido quedarse en su casa, y ahora mismo le parecía la mejor opción. Mientras esperaba el taxi, la puerta de la mansión se abrió y Elliot apareció en el umbral. ¡Waverly! Bajó los escalones rápidamente. Tenemos que hablar. Llevamos 10 años hablando, Elliot. Ella no se volvió hacia él. ¿Y a dónde nos llevó? Los papeles del divorcio bajo el árbol de Navidad. No quería que acabara así. Se acercó. Fue idea de mamá. Por supuesto, sonrió Waverly con amargura. Siempre idea de tu madre. ¿Y el poder notarial falsificado para la casa también fue idea suya?
¿Y las reuniones secretas con Cordelia? Elliot guardó silencio, y eso fue más elocuente que cualquier respuesta. Tu taxi, señaló con la cabeza los faros que se acercaban. ¡Echi! Waverly abrió la puerta del coche. Adiós, Elliot. Ya hablaremos del resto con nuestros abogados. El taxi se alejó, dejando a Elliot solo en la entrada. Se quedó mirando los faros mientras el viento de diciembre le despeinaba el pelo impecablemente peinado. Su plan se había derrumbado como un castillo de naipes. En lugar de una esposa sumisa y destrozada, que firmaba los papeles del divorcio según sus condiciones, tenía un adversario decidido con una voluntad de hierro y un abogado peligroso. El caos reinaba en la casa. Cuando Elliot regresó al salón, los invitados ya se estaban despidiendo a toda prisa, murmurando incómodas disculpas y agradecimientos por la velada. Nadie quería quedarse después de semejante escándalo. Victor Hampton se llevó a su hija, dirigiéndole a Elliot una mirada de desaprobación. Era evidente que no le entusiasmaba que Cordelia se viera arrastrada a ese conflicto público. Meredith se sentó en su silla, todavía agarrando los papeles de la caja de regalo. Su rostro, por lo general impecablemente controlado, expresaba ahora una mezcla de conmoción, ira y sorprendentemente miedo. Randall estaba de pie junto a la ventana, apartando la vista de su mujer y su hijo. ¿Qué hay en estos archivos?, preguntó Elliot, cerrando la puerta tras el último de los invitados. Meredith levantó la vista hacia él, y Elliot se dio cuenta por primera vez de lo mucho que había envejecido su madre. A pesar de toda la cirugía plástica y los costosos procedimientos, en aquel momento parecía tener su edad real. Mis registros telefónicos, dijo con voz ronca, hablando de los Hampton, los Richardson, todos nuestros socios. Registros míos, nombrándolos. No terminó, pero Elliot pudo adivinarlo. Su madre siempre había sido tajante, sobre todo cuando hablaba de gente que consideraba inferior a ella en estatus. Y esos eran la mayoría. ¿Cómo los había conseguido?, se preguntó Elliot. No tengo ni idea, Meredith negó con la cabeza. Quizá grabó nuestras conversaciones telefónicas. ¿O contrató a alguien para que me espiara? Dios, si esto llegara a manos de Víctor o de los Richardson, se tapó la boca con la mano. Arruinaría nuestra relación de negocios. Perderíamos millones. Elliot miró su carpeta. Dentro había fotografías, facturas de hotel, impresiones de mensajes, todas las pruebas de su conexión con Cordelia, incluyendo algunas que ni siquiera se había dado cuenta de que existían. ¿Cuánto hacía que Waverly lo sabía? ¿Cuánto tiempo había estado reuniendo esta información, preparándose para el momento en que él diera el primer paso? Siempre había subestimado a su esposa. Pensaba que era dulce pero ingenua, demasiado inmersa en sus libros y estudiantes para darse cuenta de lo que ocurría en el mundo real. Ahora se daba cuenta de lo equivocado que estaba. ¿Qué tienes?, preguntó a su padre, que seguía de pie junto a la ventana, mirando en silencio el contenido de su carpeta. Randall se volvió lentamente. Su rostro, habitualmente impasible, expresaba una profunda tristeza y decepción. La correspondencia de tu madre, contigo, conmigo, con sus amigas. Habló en voz baja, pero cada palabra cayó como una piedra. Docenas de mensajes donde ella discute cómo deshacerse de Waverly, cómo conseguir que te divorcies de ella, cómo manipularte para que te reasignes la propiedad antes del divorcio. Meredith se levantó de un salto de la silla, con la cara contorsionada por la ira. «¡Dame eso!», intentó arrebatar el expediente de las manos de su marido, pero Randall la contuvo. «No, Meredith, ya basta». Su voz era tranquila, pero había acero en ella. «Llevo años haciendo la vista gorda ante la forma en que manipulas a nuestro hijo. ¿Cómo destruyes su matrimonio porque Waverly no cumple tus normas? Pensé que era lo mejor para la familia, para el negocio, pero me equivoqué». Desvió la mirada hacia su hijo. «¿Y tú? Dejaste que tu madre dirigiera tu vida. Traicionaste a la mujer que te amaba. ¿Para qué? ¿Por la aprobación de Meredith? ¿Por Cordelia Hampton, que solo te ve como un partido favorable?» «No te atrevas a decir eso», exclamó Elliot, sintiendo que la ira aumentaba en su interior. «Cordelia me quiere. Y Waverly. Ella nunca ha entendido nuestro mundo, nuestros valores. Siempre ha sido una extraña en nuestra familia». «¿Extraña?», Randall sonrió amargamente. «La única razón por la que se sentía una extraña era por la actitud de tu madre. Y tu cobardía».
Elliot sintió que el color le inundaba la cara. No estaba acostumbrado a que su padre le hablara así. Por lo general, Randall prefería no inmiscuirse en los asuntos familiares y dejaba que Meredith llevara la casa como mejor le pareciera. Siéntate, Randall señaló el sofá. Tenemos que discutir qué hacer a continuación. Elliot obedeció, aún hirviente de resentimiento. Meredith también se sentó y apretó los labios. En primer lugar, empezó Randall, tenemos que saber qué pruebas tiene Waverly. Por lo que parece, lleva días reuniéndolas. Desde que solicité el divorcio, por lo visto, dijo Elliot. No, sacudió Randall la cabeza. Mucho más tiempo. No se puede reunir tanta información en un par de días. Tenía que sospechar algo. Elliot recordó cómo, hacía unos meses, Waverly había empezado a hacer más preguntas sobre sus últimas devoluciones, sobre nuevos contactos comerciales. Él lo había ignorado, pensando que eran celos femeninos normales. Pero ella no había hecho una escena. No lo había seguido abiertamente. Al parecer estaba reuniendo metódicamente pruebas de su infidelidad. ¿Qué pasará ahora?, preguntó repentinamente cansado. Ahora, replegó Randall los documentos en la carpeta. Tenemos que afrontar las consecuencias. Waverly ha contratado a Elizabeth Kane. Eso significa que va en serio. ¿A Kane? Meredith se puso aún más pálida. ¿La misma Kane que ganó el caso Anderson? ¿La que hizo que James Anderson le diera a su exmujer la mitad de su empresa? Exacto, asintió Randall. Y tiene fama de ser una abogada que no pierde, sobre todo cuando se trata de prácticas desleales por parte del cónyuge más rico. Elliot bajó la cabeza. Richard Hawke, a quien había contratado por consejo de su madre, era conocido por su dureza y su capacidad para ganar casos incluso en circunstancias dudosas. Pero contra Kane solo podía tener una oportunidad si la posición de su cliente era impecable. Y Elliot estaba lejos de estar libre de culpa. ¿Qué hay en estos documentos? Randall señaló la carpeta que Elliot aún sostenía en la mano. Elliot se la entregó a su padre de mala gana. Randall hojeó rápidamente el contenido, con un rostro cada vez más sombrío a cada página que pasaba. Fotografías, facturas de hotel, mensajes. Sacudió la cabeza. Pruebas de tu relación con Cordelia. Y a juzgar por las fechas, hace más de un año. ¿Y qué? Meredith se levantó de un salto. En Texas no hay divorcio. La infidelidad no tiene significado legal. No se trata del significado legal, sino del moral, replicó Randall. Si esto sale en la prensa, la reputación de Elliot se arruinará y nuestro negocio se resentiría. Waverly no irá a la prensa, dijo Elliot con firmeza. Ella no es así. ¿Estás seguro? Randall enarcó una ceja. Estaba seguro de que ella firmaría obedientemente los papeles del divorcio. Estaba seguro de que no se daría cuenta de tu relación con Cordelia. Estaba seguro de que no adivinaría lo de la rehipoteca de la casa. ¿En cuántas cosas más te equivocaste? Elliot guardó silencio. Su padre tenía razón. No entendía a Waverly en absoluto. Quizá nunca lo había hecho. ¿Y lo de falsificar una firma?, preguntó Randall, sacando una copia del poder notarial de su carpeta. Es un cargo grave, Elliot. Un delito penal. Elliot miró a su madre. Meredith estaba inmóvil, con el rostro impasible, pero sus ojos mostraban pánico. Yo no falsifiqué su firma, dijo Elliot con firmeza. ¿No la falsificaste? Randall miró a su hijo con atención. Entonces, ¿quién lo hizo? Se hizo un gran silencio en la habitación. Por fin, Meredith lo rompió. Yo lo hice. Su voz sonó sorprendentemente tranquila. Waverly seguía amenazando con quedarse con la mitad de nuestra fortuna en el divorcio. Sabía que Elliot no era feliz con ella, que tarde o temprano se divorciarían. Yo solo protegía los intereses de mi familia. Waverly nunca amenazó con quedarse con nuestro dinero, objetó Elliot, sorprendido por las palabras de su madre. Ni siquiera le interesaba el aspecto financiero de nuestro matrimonio. Siempre me dejaba administrar el dinero. Era su plan, insistió Meredith. Fingir desinterés, bajar la guardia y luego, en el divorcio, exigir la mitad de todo. Randall y Elliot intercambiaron miradas. Las excusas de Meredith sonaban cada vez menos convincentes, casi paranoicas. En cualquier caso, dijo Randall, falsificar documentos es un delito, y Waverly podría presentar una denuncia policial. No se atrevería, exclamó Meredith. La arruinaremos en gastos legales.
Destruiremos su reputación, le... Ya basta, la interrumpió Randall. Esa es la actitud que nos ha metido en esta situación. Waverly no se merecía el modo en que la has tratado todos estos años. Se volvió hacia Elliot. Y también es culpa tuya. Dejaste que tu madre interfiriera en tu matrimonio. Engañaste a tu mujer. Ha estado implicado en fraude inmobiliario. Y ahora vas a tener que atenerte a las consecuencias. Elliot no recordaba la última vez que había visto a su padre tan enfadado. Randall solía ser el epítome de la calma, dejando que Meredith llevara los asuntos familiares mientras él se ocupaba de los negocios. ¿Qué sugieres?, preguntó Elliot. Un trato justo, respondió Randall sin vacilar. Admitimos nuestros errores, ofrecemos a Waverly una compensación justa y les pedimos que no acudan a los tribunales. ¿Qué?, se indignó Meredith. ¿Quieres que le demos el dinero sin más? ¿Después de todo lo que ha hecho? Después de todo lo que hemos hecho, Meredith, la corrigió Randall. Waverly es la parte perjudicada, no nosotros. Y si esto va a juicio, con Elizabeth Kane como abogada, vamos a perder mucho más que dinero. Se levantó indicando que la conversación había terminado. Me pondré en contacto con nuestros abogados por la mañana. Por ahora necesito tomar el aire. Randall se dirigió a la salida, dejando a Elliot y Meredith en el salón. Cuando la puerta se cerró tras él, Meredith se volvió hacia su hijo. No le hagas caso. Tu padre siempre ha sido demasiado blando. Podemos ganar este caso si actuamos con decisión. Elliot miró a su madre y por primera vez la vio como lo que realmente era. No una madre cariñosa y atenta, sino una mujer calculadora y manipuladora dispuesta a todo para controlar la vida de su hijo. Ya basta, mamá, dijo cansado. Papá tiene razón. Es culpa nuestra, es culpa mía, y al menos debo intentar deshacer lo que se pueda deshacer. Se levantó, dejando a Meredith sola en el salón entre las cajas de regalos esparcidas. Un sombrío recordatorio de la cena de Navidad que debería haber sido un triunfo para la familia Brookfield, pero que se había convertido en su humillación. Al mismo tiempo, Waverly estaba sentada en el salón de Lynn, tomando un té caliente con canela. Su amiga había preparado cuidadosamente la habitación de invitados, sabiendo que la cena de Navidad en casa de los Brookfield podía acabar de forma dramática. «No puedo creer que hayas hecho eso», dijo Lynn, sacudiendo la cabeza. «¿De verdad les diste cajas con pruebas de su hipocresía?» Waverly asintió, sintiéndose extrañamente tranquila. La adrenalina había desaparecido y solo quedaban el cansancio y el alivio. Tendría que haber visto sus caras, bebió un sorbo de té, sobre todo la de Meredith cuando se dio cuenta de que su plan había fracasado. ¿Y qué había en esas cajas? Lynn se inclinó hacia adelante, claramente intrigada. Waverly sonrió al recordar el contenido de cada carpeta. Para Elliot, pruebas de su conexión con Cordelia, fotografías, facturas de los hoteles donde se habían conocido, impresiones de mensajes. Contraté a un investigador privado hace 2 meses, cuando vi una postal de ella en nuestro escritorio. Vaya, silbó Lynn. ¿Y Meredith? Sus registros telefónicos, donde insulta a todos sus socios. Llama a los Hamptons, advenedizos de mal gusto, a los Richardson, idiotas provincianos, etc. Conseguí estas cintas por accidente. Meredith me llamó una vez cuando nos estaba visitando y se olvidó de apagar el altavoz. La oí hablando con una amiga sobre una próxima recaudación de fondos y todos los implicados. Después de eso, instalé una aplicación que grababa todas mis conversaciones telefónicas, por si acaso. Y resultó que Meredith me llamaba regularmente para comprobar y luego se olvidaba de apagar el altavoz cuando llamaba a la siguiente persona. Lynn se rió. Dios, qué ironía. A Meredith, que siempre pensó que no eras lo bastante lista, la pillaron cometiendo un error tan básico. Exacto, asintió Waverly. Y para Randall tenía toda la correspondencia de Meredith con Elliot, donde lo manipula, lo pone en mi contra, discute la mejor manera de conseguir el divorcio para que me quede sin nada. ¿Y cómo lo conseguiste? Waverly estaba un poco avergonzada. Ya... Accidentalmente vi la contraseña del correo electrónico de Elliot. La había anotado en su agenda, que había olvidado en casa. No iba a espiar. Pero cuando empecé a notar lo mucho que había cambiado, lo frío que se había vuelto conmigo, decidí investigarlo. Y encontré estas cartas de Meredith. Y luego encontré las otras entre él y Cordelia. ¿Y no le dijiste que lo sabías? No, dijo Waverly, negando con la cabeza. Quería ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar,
y hasta qué punto Meredith estaba implicada. Se quedó en silencio, recordando el momento en que había leído por primera vez la correspondencia de su marido con su madre. Lo doloroso que había sido ver a Meredith llamándola esa advenediza y a Elliot no defendiendo a su mujer, sino coincidiendo en que mamá tenía razón sobre ella desde el principio. Pero lo más importante, continuó Waverly, es la escritura de la casa, supuestamente firmada por mí. La fecha que figura en ella es el día en que estuve en una conferencia en Austin. Tengo los billetes, el registro de entrada en el hotel, fotos con los colegas, todas las pruebas de que estaba fuera de la ciudad cuando se firmó el documento. ¿Así que alguien falsificó tu firma? Obviamente, asintió Waverly. Y Elizabeth Kane dice que es un delito grave. No solo podemos anular la reedición, sino exigir una indemnización. ¿Estás segura de que fue Elliot quien falsificó la firma? Preguntó Lynn con cautela. ¿Quizá fue Meredith? Waverly dudó. Siempre había pensado que Elliot estaba detrás del fraude documental. Pero ahora que Lynn había hecho la pregunta, no estaba tan segura. No lo sé, admitió. Pero no importaba. Elliot lo sabía de todos modos y utilizó el documento falsificado en su beneficio. ¿Y ahora qué? Lynn sirvió más té en las tazas. ¿Cuál es tu plan? Elizabeth dice que estamos en una posición fuerte, dijo Waverly, especialmente con la prueba de los documentos falsificados. Podemos exigir no solo la devolución de la casa, sino también una compensación sustancial. Si los Brookfield no quieren una demanda y un escándalo público, tendrán que aceptar mis condiciones. ¿Y qué condiciones piensa imponer? Las justas, dijo Waverly encogiéndose de hombros. Una casa comprada en parte con mi herencia. Una compensación por 10 años de matrimonio, por apoyar la carrera de Elliot sacrificando la mía. Y por supuesto, daños morales por falsificar documentos e intentar privarme de mi legítima parte de la herencia. Suena razonable, asintió Lynn. ¿Crees que estarán de acuerdo? Randall, quizá, dijo Waverly pensativo. Siempre ha sido pragmático y ha comprendido el valor del compromiso. Pero Meredith nunca me cedería nada de buena gana. Preferiría gastarse el doble en pleitos antes que dejarme un céntimo de la fortuna familiar. ¿Y Elliot? Preguntó Lynn en voz baja. ¿Qué crees que hará? Waverly guardó silencio durante largo rato, mirando fijamente su taza. A pesar de toda la traición, de todas las mentiras, seguía sin comprender del todo los motivos de su marido. No lo sé, dijo al fin. Creía que conocía a Elliot, pero al parecer me equivocaba. Siempre ha sido maleable, fácilmente influenciable, especialmente por su madre, pero nunca pensé que fuera capaz de semejante traición. Miró a su amiga. ¿Sabes qué es lo más extraño? Ni siquiera siento el dolor de su traición, solo decepción y alivio de que por fin se haya acabado. ¿Lo amabas? Preguntó Lynn sin rodeos. Una vez sí, sonrió Waverly con tristeza. Muchísimo, pero murió lentamente, con cada día que pasaba, con cada vez que elegía la opinión de su madre en vez de la mía, con cada vez que cancelaba nuestros planes para otra cena familiar en Brookfields, y para cuando me enteré de lo de Cordelia, ya quedaba poco amor. El teléfono de Waverly vibró. Había llegado un mensaje. Miró la pantalla y enarcó las cejas, sorprendida. Es de Randall, dijo. Quiere que nos veamos mañana. A solas, sin Elliot ni Meredith. ¿Vais a quedar? Preguntó Lynn. Waverly dudó. Randall siempre había sido el miembro más razonable de la familia Brookfield. Tal vez quería ofrecer un compromiso, evitar una batalla legal. Sí, decidió, pero no sola. Llevaré a Elizabeth Kane conmigo. Tecleó rápidamente una respuesta y la envió. Luego se recostó en el sofá, sintiendo que la fatiga de los últimos días la invadía. Pase lo que pase mañana, dijo. Esta noche lo ha cambiado todo. No dejaré que vuelvan a controlar mi vida. Lynn le apretó la mano en señal de apoyo. Eres más fuerte de lo que crees, Wave, y te mereces mucho más de lo que Elliot te ofreció. Waverly asintió, sintiéndose extrañamente tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, estaba segura de que estaba haciendo lo correcto. Pasara lo que pasara mañana, fueran cuales fueran las consecuencias de sus acciones de esta noche, sabía que había hecho lo que tenía que hacer. Por fin se había defendido, y esa sensación era más fuerte que cualquier miedo o duda. Waverly se despertó en una habitación desconocida,
sin darse cuenta de dónde estaba. La luz del sol se colaba a través de las cortinas beige, creando una penumbra cálida y acogedora. Parpadeó y le asaltaron los recuerdos de la noche anterior. La cena de Navidad, los papeles del divorcio, la cara de Meredith al abrir la caja de regalo, la voz tranquila de Randall diciendo, «Lo siento». La habitación de invitados de Lynn estaba amueblada con sencillez pero con gusto. Una cama de matrimonio, un pequeño escritorio junto a la ventana, estanterías llenas de libros jurídicos y novelas. La típica habitación de una amiga que siempre estaba dispuesta a ofrecer cobijo en tiempos de necesidad. Waverly se sentó en la cama, rodeándose las rodillas con los brazos. Por primera vez en meses, había tenido una buena noche de sueño. Sin somníferos, sin la ansiosa anticipación del regreso tardío de Elliot, sin fingir que no notaba el olor del perfume de otra persona en su camisa. Era una sensación extraña, casi olvidada, despertarse sin sentir la pesadez en el pecho. Su teléfono marcaba las 9 de la mañana de Navidad. En años anteriores, Elliot y ella solían pasar el día juntos, intercambiando regalos antes de ir a casa de los Brookfield a comer. Siempre era su pequeña isla de calma antes de sumergirse en la vorágine de las obligaciones familiares. Unos golpes en la puerta la sacaron de su ensueño. «Wave, ¿estás despierta?» La voz de Lynn sonaba alerta y un poco preocupada. «Sí, pasa», dijo Waverly, ajustándose la camiseta que Lynn le había prestado para dormir. La puerta se abrió y Lynn entró con una bandeja que contenía una taza de café recién hecho, tostadas y un pequeño jarrón con acebo navideño. «Feliz Navidad», sonrió. «Pensé que necesitarías desayunar en la cama». «Es muy amable, gracias». Waverly se acercó para hacer sitio en la cama. «Y feliz Navidad para ti». Lynn se sentó a su lado, estudiando atentamente a su amiga. «¿Cómo te encuentras? Después de lo de anoche». Waverly reflexionó un momento, tratando de formular su estado de ánimo. «Extraña», dijo al fin. «Esperaba estar destrozada, pero me siento más bien liberada, como si me hubiera desprendido de un gran peso que llevaba años soportando». «Es comprensible», asintió Lynn. «Has estado viviendo una doble vida, fingiendo que todo iba bien aunque sabías del engaño de Elliot, de las manipulaciones de Meredith. Ahora todas las cartas están sobre la mesa. Eso debería ser un alivio». Waverly dio un sorbo a su café, saboreando su rico sabor. Lynn siempre preparaba un café perfecto, otra de las razones por las que su amistad había durado tantos años. «Sí, es un alivio», asintió, «pero también hay desolación. Es como si los últimos 10 años hubieran sido, no sé, un espejismo». Creía que estaba formando una familia, pero en realidad no era más que un accesorio temporal para Elliot, algo que llevar durante una temporada y luego guardar en el armario. Lynn le apretó la mano. «No eras un accesorio, Wave. Eras una esposa de verdad, cariñosa, afectuosa, comprensiva. Que Elliot no lo apreciara dice más de él que de ti». Waverly sonrió débilmente. Su amistad con Lynn siempre había sido un ancla en su vida, sobre todo cuando su relación con Elliot empezó a deteriorarse. Lynn la comprendía. No la dejaba fingir que todo iba bien cuando no era así. Después de desayunar, Waverly se duchó y se puso la ropa que Lynn le había encontrado. Unos simples vaqueros y un jersey, muy lejos de los elegantes conjuntos que solía llevar a las reuniones con la familia Brookfield. Hoy no intentaba impresionar. Hoy era ella misma, Waverly Croft, profesora de literatura, una mujer dispuesta a luchar por sus derechos. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. El nombre de Elizabeth Kane apareció en la pantalla. «Buenos días, Elizabeth», respondió Waverly. «Feliz Navidad». «Feliz Navidad para ti también, Waverly». La voz de la abogada sonó comercial y clara. «Tengo noticias. Randall Brookfield ha solicitado una reunión. Hoy a las 2 de la tarde en mi despacho». Waverly frunció el ceño. «¿Tan pronto? ¿Y por qué en tu despacho y no en el de su familia o en el restaurante?» «Es una buena señal», le aseguró Elizabeth. «Significa que están dispuestos a llegar a un acuerdo si aceptan reunirse en nuestro territorio». «¿Debo decir que sí?» Waverly se lo pensó un momento. Randall Brookfield siempre había sido pragmático. A diferencia de su esposa, nunca dejaba que la animosidad personal o el orgullo influyeran en las decisiones de negocios. Si veía una batalla perdida,
Prefería una rendición honorable a una guerra costosa. Sí, decidió. Vamos a reunirnos. Cuando Lynn regresó, Waverly le habló de la próxima reunión. ¿Quieres que te acompañe?, sugirió una amiga. No, gracias, dijo Waverly negando con la cabeza. Tengo a Elizabeth, y no dejaría que me hicieran daño. Pero si pudiera, me gustaría pedirte que fueras a mi antigua casa y recogieras algunas cosas. Necesito ropa, documentos, efectos personales. Claro, aceptó Lynn sin vacilar. Puedo ir mientras estás en una reunión. Probablemente Elliot esté en casa de sus padres. La casa debería estar vacía. Waverly asintió agradecida, con los ojos llenos de lágrimas. El apoyo de los amigos en momentos así era inestimable. A la 1:30, Lynn la llevó al despacho de Elizabeth Kane. Condujeron en silencio, cada una sumida en sus propios pensamientos. El paso se preparaba para las celebraciones navideñas. Las calles estaban adornadas con guirnaldas. Los árboles de Navidad brillaban en las ventanas de las casas. La gente se apresuraba a llevar regalos a sus familiares y amigos. Un día festivo normal para todos menos para Waverly. El despacho de Elizabeth Kane se encontraba en un moderno edificio del distrito comercial del centro de la ciudad. Cuando Waverly entró en la espaciosa recepción, Elizabeth ya la estaba esperando. Una mujer alta de unos 50 años con penetrantes ojos verdes y un corte de pelo que no se estropeaba ni con un atisbo de canas. Waverly le tendió la mano para estrechársela. ¿Cómo te encuentras hoy? Listo para la batalla, respondió Waverly con sinceridad. Aunque espero que no sea una batalla de verdad. Elizabeth asintió con aprobación. Esa es una buena actitud. Randall Brookfield ya está aquí, esperando en la sala de conferencias. Está solo, como había prometido. Caminaron por el pasillo hasta las puertas de la sala de conferencias. Antes de entrar, Elizabeth puso la mano en el hombro de Waverly. Recuerda, estamos en una posición fuerte. Tenemos pruebas de los documentos falsificados, pruebas de la infidelidad de Elliot y muchas otras bases. Ellos lo saben, así que mantén la confianza, pero prepárate para ceder si la oferta es razonable. Waverly asintió, respiró hondo y entró en el vestíbulo. Randall Brookfield estaba sentado ante una larga mesa, examinando unos papeles. Cuando se abrió la puerta, levantó la vista y se levantó para saludar a los que entraban. A Waverly le llamó la atención lo envejecido que parecía hoy. Siempre esbelto y enérgico, ahora parecía demacrado, con profundas sombras bajo los ojos. Waverly, señorita Kane, saludó a ambas mujeres. Gracias por aceptar esta reunión. Señor Brookfield, le estrechó la mano Elizabeth con voz profesionalmente neutra. Por favor, tomen asiento. Tomaron asiento en la mesa. Randall a un lado, Waverly y Elizabeth al otro. Un montaje de negociación clásico. Antes de empezar, Randall se volvió hacia Waverly. Quiero pedirte disculpas personalmente, Waverly. El modo en que te han tratado en nuestra familia es imperdonable. Y yo soy tan culpable como cualquiera por dejar que ocurriera sin interferir. A Waverly le sorprendió esta confesión tan directa. Randall Brookfield no era un hombre que admitiera fácilmente sus errores. Gracias, Randall, asintió ella. Agradezco tu sinceridad. Bien, Randall abrió la carpeta que tenía delante. Vengo con una oferta que espero que le parezca justa. Las negociaciones duraron casi 2 horas. Randall le ofreció la plena propiedad de su casa y la de Elliot, una sustanciosa compensación monetaria y garantías de no injerencia en su vida profesional. Elizabeth Kane regateó hábilmente, añadiendo nuevas cláusulas y mejorando los términos. Waverly guardó silencio mientras observaba a su ex-suegro. Podía ver su cansancio, su deseo de acabar con este asunto lo antes posible y su evidente culpabilidad hacia ella. Antes casi lo había considerado un segundo padre. Ahora solo era un hombre mayor que se había dado cuenta de sus errores demasiado tarde. Tras la reunión, Elizabeth la acompañó a la salida. Es un trato muy bueno, Waverly, dijo el abogado. Mejor de lo que podríamos haber conseguido en los tribunales, y sin el escándalo público que dañaría tu reputación. Lo sé, asintió Waverly, y le agradezco su ayuda. No lo estés, sonrió Elizabeth. Para mí ha sido uno de los divorcios más fáciles que he tenido en años. Normalmente la gente lucha por cada dólar, por cada cosa. Los Brookfield prácticamente te dan todo lo que pides. Tienen miedo al escándalo, dijo Waverly.
Para ellos su reputación vale más que el dinero. Y con razón, le estrechó la mano Elizabeth. Tendré una versión definitiva del acuerdo a finales de semana. Mientras tanto, descansa y recupera fuerzas. Te espera una nueva vida, una nueva vida. Esas palabras resonaron en la cabeza de Waverly mientras salía de la oficina al frío aire de diciembre. Durante 10 años había sido Waverly Brookfield, la esposa de Elliot, la nuera de Meredith y Randall. Ahora iba a volver a ser simplemente Waverly Croft. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué querría? ¿A dónde iría? Lynn la esperaba en el coche. ¿Cómo te fue?, preguntó, fijándose en su amiga. Mejor de lo esperado. Waverly subió al asiento del copiloto. Aceptaron todas nuestras condiciones. Me dan la casa, una indemnización y garantías de no interferir en mi carrera. Vaya, silbó Lynn. Suena increíble. Randall debe de estar muy asustado. No creo que sea solo miedo, dijo Waverly pensativa. Creo que lo siente de verdad, por lo que pasó, por cómo me trató su familia hace tantos años. Condujeron en silencio durante un rato. Waverly vio pasar las calles del Paso, la ciudad que había sido su hogar durante los últimos 10 años. Cada rincón guardaba recuerdos. Aquí era donde ella y Elliot habían celebrado su aniversario de boda. Aquí estaba el restaurante donde él le había pedido matrimonio. Allí estaba el parque donde les encantaba pasear en los primeros años de su matrimonio. Me llevé tus cosas de casa, rompió el silencio Lynn. La ropa, los papeles, los libros que me pediste. También me llevé tu portátil y tus álbumes de fotos. Gracias, dijo Waverly en voz baja. No sé si podría entrar en esa casa ahora mismo. Elliot no estaba allí, si eso te molesta, añadió Lynn. Pero dejó una carta para ti, sobre la mesita, en un sobre con tu nombre. Waverly asintió, pero no preguntó por el contenido de la carta. Lo que Elliot tuviera que decirle podía esperar. Ahora mismo necesitaba centrarse en sí misma, en sus sentimientos y en su futuro. Cuando regresaron al piso de Lynn, Waverly vio cajas con sus pertenencias en el salón. No era mucho. Ropa, libros, fotos, papeles. 10 años de su vida metidos en unas cuantas cajas de cartón. Se acercó a una de ellas y sacó un álbum de fotos. En la portada había una foto de boda. Ella y Elliot, jóvenes, felices, seguros de que su amor duraría para siempre. Waverly pasó el dedo por encima de la foto, sintiéndose extrañamente distante. Las personas de la foto le parecían casi extrañas, ingenuas, llenas de ilusiones, inconscientes de lo que les esperaba. Cerró el álbum y lo volvió a guardar en la caja. El pasado se quedaría en el pasado. Le esperaba un nuevo capítulo de su vida, desconocido, un poco aterrador, pero lleno de posibilidades. Lynn se le acercó con 2 copas de vino en la mano. «Por los nuevos comienzos», dijo tendiéndole una a Waverly. Waverly cogió la copa y sintió cómo su desolación interior era sustituida poco a poco por una tranquila determinación. Había salido de Brookfield House con la cabeza bien alta y ahora tenía que seguir adelante, día a día, paso a paso, construyendo una nueva vida en la que ella sería la principal artífice de su destino. «Por los nuevos comienzos», dijo levantando su copa, «y por no dejar nunca más que otros definan mi valía». Las copas chocaron en silencio, sellando la promesa. Por fuera, Waverly parecía tranquila y decidida, aunque por dentro seguía sintiendo el vacío de la pérdida. No tanto de Elliot o de su vida con él, sino de los 10 años dedicados a una relación que al final había resultado ser una ilusión. Pero era esta contradicción entre el dolor interior y la resistencia exterior lo que la hacía más fuerte. Ahora sabía que podría sobrevivir a todo lo que la vida le deparara en el futuro. La nieve era rara en El Paso, pero este año cayó justo antes de Navidad, cubriendo la ciudad con un fino manto blanco. Waverly Croft estaba de pie junto a la ventana de su despacho, en la tercera planta del edificio principal de la universidad, observando cómo los estudiantes se lanzaban bolas de nieve unos a otros en la plaza situada frente al edificio. Sus risas despreocupadas llegaban incluso a través de las ventanas cerradas, haciéndola sonreír. Había pasado un año desde aquella tarde de Navidad que cambió toda su vida. Un año lleno de retos y descubrimientos, de pérdidas y ganancias. Un año en el que se había redescubierto a sí misma, ya no como la señora Brookfield,
sino simplemente como Waverly Croft. Sobre su escritorio yacía un documento oficial en un elegante marco, un certificado de divorcio fechado en febrero. Gracias a la habilidad de Elizabeth Kane y a la inesperada flexibilidad de Randall Brookfield, el proceso de divorcio había sido rápido y discreto. Waverly obtuvo la casa, una generosa indemnización y, lo más importante, la libertad de empezar de nuevo. Junto al certificado de divorcio había otro documento, una orden por la que se la nombraba directora del Departamento de Literatura Americana. Después de 5 meses de intenso trabajo en su tesis doctoral, que había defendido durante el verano, Waverly por fin tenía el puesto con el que había soñado durante años, pero que había ido posponiendo debido a los compromisos familiares y a las sutiles manipulaciones de Elliot para convencerla de que no era tan importante. El teléfono del escritorio vibró. Un mensaje de Lynn. No olvides comprar vino de camino a casa. Los invitados empezarán a reunirse a las 7. Waverly sonrió, enviando un emoji de pulgar hacia arriba en respuesta. Esta noche prometía ser especial. Su primera cena de Navidad en su propia casa en un nuevo cargo. No como esposa de Elliot Brookfield, sino como mujer independiente, rodeada de gente que la apreciaba de verdad. Echó un vistazo al despacho una vez más, comprobando si había olvidado algo. En la pared colgaban diplomas y certificados. Las estanterías estaban repletas de volúmenes de literatura y crítica. Y en la mesa auxiliar había un pequeño árbol de Navidad, decorado con juguetes caseros donados por los alumnos. Todo estaba perfecto. Waverly apagó el ordenador, se puso el abrigo, cogió el bolso y salió cerrando la puerta tras de sí. La puerta tenía un nuevo cartel. Doctora Waverly Croft, jefa del Departamento de Literatura Americana. Cada vez que lo miraba, Waverly se sentía orgullosa. Al salir se encontró con varios colegas, intercambiaron felicitaciones navideñas y prometió que se pasaría por la fiesta de Nochevieja del departamento. La relación con sus compañeros siempre había sido buena, pero este año era especialmente cálida. Sin la presión de la familia Brookfield, Waverly por fin podía dedicarse al trabajo y a la vida social, sin sentir la necesidad constante de volver corriendo a casa o disculparse por llegar tarde a un acto profesional. En el aparcamiento la esperaba su nuevo coche, el modesto pero fiable crossover que había comprado durante el verano para sustituir a la lujosa berlina que Elliot había elegido antes. Este coche era todo suyo, elegido a su gusto, comprado con su dinero, un símbolo de su independencia. De camino a casa, Waverly se detuvo en una licorería del centro. Al pasar por delante del escaparate, se fijó en una silueta familiar. Meredith Brookfield salía de la boutique de enfrente, acompañada de una dependienta que llevaba bolsas de la compra detrás. Su ex-suegra parecía envejecida, a pesar de su maquillaje impecable y su ropa cara. Algo en su postura, en sus gestos, delataba cansancio y decepción. Por un momento sus miradas se cruzaron al otro lado de la calle. Meredith entornó ligeramente los ojos, como si intentara recordar dónde había visto antes a aquella mujer. Luego, el reconocimiento brilló en sus ojos y apartó la mirada, fingiendo no haberse dado cuenta de la presencia de su excuñada. Waverly sonrió para sus adentros. Hace un año, un encuentro así habría provocado una tormenta de emociones. Ira, resentimiento, tal vez incluso miedo. Ahora solo sentía una ligera curiosidad y ni una gota de arrepentimiento. Lynn le había contado que a la familia Brookfield no le iba demasiado bien últimamente. Randall se había retirado parcialmente del negocio por problemas de salud. Elliot había tomado el relevo, pero sin la experiencia y los contactos de su padre, había cometido algunos errores graves. La cadena de restaurantes, antes próspera, ahora apenas se mantenía a flote. En la tienda de licores, Waverly seleccionó cuidadosamente algunas botellas consultando con el dependiente. Elliot, que se consideraba un entendido en vinos, solía tomar todas esas decisiones. Ahora estaba aprendiendo a entender las variedades y regiones por sí misma, encontrando un placer inesperado en ello. La casa la recibió con calidez y olor a pan recién horneado. Lynn había llegado pronto y ya estaba en la cocina preparando una cena festiva. «¡Por fin!», exclamó al oír el portazo. «Creía que habías decidido pasar las Navidades en tu estudio». «Lo siento». Waverly dejó la bolsa de vino sobre la encimera y abrazó a su amiga. «Me detuve a recoger un poco de vino y me topé accidentalmente con Meredith.
¿En serio? Lynn se apartó de la tabla de cortar donde estaba picando verduras para una ensalada. ¿Cómo ha ido la reunión? Nada, dijo Waverly encogiéndose de hombros. Ella fingió no reconocerme, yo fingí no fijarme en ella. Una sinergia perfecta. Se rieron, y Waverly sintió lo fácil que le resultaba hablar de los Brookfield. Ya no evocaban emociones dolorosas, se habían convertido simplemente en una parte de su pasado. ¿Cómo va la cena?, preguntó, quitándose el abrigo. ¿Necesitas ayuda? Todo está bajo control. Lynn volvió a picar verduras. El pato está en el horno, la tarta se está enfriando y solo tenemos que terminar las ensaladas y poner la mesa. Waverly se dirigió al comedor, donde había una gran mesa preparada para los invitados. Este año había decidido hacer una auténtica celebración en su casa. Había invitado a amigos íntimos, compañeros de la universidad e incluso a algunos antiguos alumnos con los que aún mantenía una cálida relación. Gente que la veía como una persona, no solo como la mujer de Brookfield. Mientras se preparaba para la velada, Waverly recordó la Navidad del año pasado. La ansiedad antes de la cena en casa de Brookfield, la traición de Elliot, la humillación que había planeado para ella y su propia venganza cuidadosamente preparada. No se arrepentía de su acción. Había sido un paso necesario hacia la liberación. Pero ahora, un año después, le resultaba difícil imaginar que alguna vez había sido esa mujer, insegura, dependiente de la aprobación de los demás, dispuesta a tolerar faltas de respeto con tal de mantener la apariencia de un matrimonio seguro. El timbre interrumpió sus cavilaciones cuando empezaron a llegar los primeros invitados. Waverly fue a abrir, mirándose en el espejo. Una mujer segura de sí misma, con la espalda recta y la mirada serena, le devolvía la mirada. Llevaba el pelo castaño más corto que hacía un año, un nuevo peinado que Elliot nunca habría probado, pues consideraba que el pelo largo era más femenino. Sus ojos ya no contenían el trasfondo de tristeza que la había perseguido durante los últimos años de su matrimonio. Al otro lado de la puerta estaban Bethany Parker, una compañera del Departamento de Historia del Arte, y su marido Gregory. Traían una botella de champán y una caja de galletas caseras. «¡Feliz Navidad, cariño!». Bethany abrazó a Waverly. «Estás fabulosa. ¿Es un vestido nuevo?». «Sí, me lo compré la semana pasada», las invitó a pasar Waverly. «Pasad, sois los primeros, pero los demás no tardarán en llegar». Pronto la casa se llenó de invitados y de sus voces. El profesor Daniel White, decano de la facultad, con quien Waverly había estado colaborando estrechamente durante los últimos meses, trabajando en un nuevo programa. Una joven pareja, Rebecca y Jason, antiguos alumnos de Waverly, ahora estudiantes de posgrado en UT Austin. Elizabeth Kane, que ha pasado de ser abogada a buena amiga. Y por supuesto, Lynn, su pilar de apoyo a lo largo de este difícil año. Waverly revoloteaba entre los invitados, manteniendo la conversación fluida, sirviendo vino, asegurándose de que todos estuvieran cómodos. Se encontró disfrutando de verdad de su papel de anfitriona, no porque fuera su deber como esposa de Brookfield, sino porque realmente disfrutaba viendo a gente feliz a su alrededor. Cuando todos se reunieron alrededor de la mesa, Daniel White levantó su copa. «Me gustaría proponer un brindis», dijo, y todos guardaron silencio. «Por nuestra maravillosa anfitriona, Waverly Croft, que no solo nos ha reunido a todos en esta velada festiva, sino que nos ha sorprendido durante todo el año con su profesionalidad, energía e ideas innovadoras. Bajo su liderazgo, el Departamento de Literatura Americana ha alcanzado un nuevo nivel, y su investigación en crítica feminista le ha valido el reconocimiento mucho más allá de nuestra universidad. ¡Por Waverly! ¡Por Waverly!», se unieron los demás alzando sus copas. Ella sonrió, sintiendo que el rubor subía a sus mejillas. Los años de matrimonio con Elliot le habían enseñado a pasar desapercibida, a no llamar la atención. Ahora estaba aprendiendo a aceptar los cumplidos y el reconocimiento sin vergüenza ni autodesprecio. «Gracias a todos», dijo levantando la copa. «Pero me gustaría hacer este brindis por vosotros, mis amigos, mis colegas, la gente que me ha apoyado durante este año difícil. No podría haberlo hecho sin vosotros. Salud». La cena se celebró en un ambiente cálido y relajado. Las conversaciones fluyeron libremente, desde comentar las últimas novedades literarias hasta los planes para las vacaciones de invierno. Nadie habló de estatus, conexiones o dinero.
temas que invariablemente dominan las cenas de Brookfield. Aquí se valoraban las ideas, no las cuentas bancarias, la inteligencia, no la posición social. Después del postre, los invitados pasaron al salón, donde había un mullido árbol de Navidad decorado con juguetes sencillos pero elegantes. Debajo había regalos, nada extravagante, solo pequeñas muestras de aprecio entre amigos. Waverly tomó asiento en el sofá junto a Elizabeth Kane, observando cómo Rebecca y Jason repartían los regalos. El año pasado, en ese mismo salón, había descubierto pruebas de la infidelidad de su marido y estaba preparando su plan de venganza. Ahora aquel recuerdo parecía lejano, como si le hubiera ocurrido a otra persona. ¿En qué estás pensando?, preguntó Elizabeth en voz baja, notando la mirada distante en sus ojos. En cómo han cambiado las cosas en un año, respondió Waverly con sinceridad. Las navidades pasadas me estaba preparando para una batalla, sin saber cómo acabaría. Ahora solo estoy feliz. ¿Te mereces ser feliz? Elizabeth le apretó ligeramente la mano. Pocas personas encuentran la fuerza necesaria para cambiar de vida con tanta decisión. No tenía elección. Waverly negó con la cabeza. O cambiabas o seguías viviendo en una jaula de oro. Siempre hay elección, replicó Elizabeth. Y muchos eligen la jaula, aunque la puerta esté abierta. La comodidad de lo conocido asusta menos que la incertidumbre de la libertad. Waverly se quedó pensativa un momento. De hecho, ¿cuántas mujeres había conocido que se quedaban en matrimonios infelices por estatus, estabilidad económica o simplemente por miedo al cambio? Incluso ella misma había soportado años de abandono y manipulación antes de encontrar la fuerza para resistirse. Rebecca se les acercó con 2 bolsas pequeñas. Waverly, esto es de parte de todos para ti, dijo tendiéndoles una de las bolsas. Y para usted, señorita Kane. Waverly desenvolvió el regalo y encontró dentro un elegante diario encuadernado en piel. En la primera página se leía: para nuevos comienzos, nuevas historias y un nuevo capítulo en tu vida. Con cariño, tus amigos. Es precioso, dijo, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Gracias a todos. La velada continuó, llena de risas, conversaciones y música. Hacia medianoche, los invitados empezaron a marcharse, llevándose con ellos una parte del calor de la casa. Cuando el último invitado se marchó, Waverly y Lynn, que se habían quedado ayudando a limpiar, se sentaron por fin en el sofá, cansadas pero satisfechas. «Una noche estupenda», dijo Lynn, estirándose. «Todo el mundo se lo ha pasado bien». «Sí», asintió Waverly, mirando las luces parpadeantes del árbol de Navidad. «Me acordé de estar aquí sentada hace un año, preparando la cena de los Brookfield. Cómo temía que mi plan fracasara, que me quedara sin nada. Y ahora tengo más de lo que jamás soñé». «¿Te refieres a una casa, una posición, reconocimiento?», preguntó Lynn. «No solo eso», sacudió Waverly la cabeza. «Me refiero a la libertad de ser yo misma, vivir según mis propias reglas, no tener que pedir perdón por tus sueños y ambiciones. Eso no tiene precio». Lynn sintió comprensiva. «Has cambiado mucho este año, Wave, en el buen sentido, más segura de ti misma, más decidida. Y sin embargo, sigues siendo tan amable y considerada como siempre». Waverly sonrió, recordando el momento de la cena de Navidad en que se había levantado delante de toda la familia Brookfield, negándose a ser una víctima. Por aquel entonces, esa determinación había sido más bien una máscara tras la que se escondían el miedo y la incertidumbre. Ahora forma parte de ella. «¿Sabes qué es lo más sorprendente?», dice mirando las luces del árbol de Navidad. «Ya no estoy enfadada con ellos, ni con Elliot ni con Meredith. Incluso les estoy agradecida». «¿Agradecida?», se preguntó Lynn. «¿Por qué?». «Por la lección». Waverly se volvió hacia su amiga. «Me enseñaron qué evitar en la vida. Cómo no dejar que los demás definan tu valía. Lo importante que es ser fiel a uno mismo, aunque eso signifique estar solo». Guardó silencio un momento, ordenando sus pensamientos. «Algún día quizá vuelva a enamorarme, a crear una nueva relación, pero ahora sé que nunca me sacrificaré por ellos. Es un precio demasiado alto». Lynn levantó su copa. «Por las lecciones del pasado y las posibilidades del futuro», dijo. «Por ti, Waverly Croft, la mujer más fuerte que conozco». Brindaron y Waverly sintió que la invadía una serena confianza.
Hacía un año que había abandonado la casa de Brookfield, exteriormente decidida, pero interiormente devastada. Hoy en su propia casa, llena de amigos y calor humano, se sentía dueña de su propio destino. El viaje no había sido fácil, pero cada dificultad, cada prueba, no hacía sino fortalecer la fuerza interior que siempre había estado dentro de ella, esperando el momento de manifestarse. Mirando las luces del árbol de Navidad reflejadas en la ventana, Waverly pensó en el futuro. Ya no la asustaba lo desconocido. Pasara lo que pasara, sabía que podría afrontarlo, porque ya había superado la prueba más importante de todas, la prueba de ser fiel a sí misma.